Hola a todos. Bienvenidos al canal Plockruns. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y comentar la película Oz, The Great and Powerful de 2013. La historia comienza en la gris y monótona Kansas de 1905, donde conocemos a Oscar Diggs, un mago de circo de poca monta cuya ambición es tan grande como su falta de escrúpulos. Interpretado por James Franco, quien logra capturar esa mezcla de encantador estafador y hombre profundamente inseguro. Oscar sueña con convertirse en un grande como Houdini, pero termina atrapado en una vida de trucos baratos y engaños amorosos. Su carrera es un reflejo de la era dorada del vodevil, un tiempo donde la ilusión era la única moneda de cambio contra la realidad depresiva. Un tornado, fuerza imparable de la naturaleza, arranca a Oscar de su mundo y lo lanza hacia la vibrante y saturada tierra de Oz. Al aterrizar, el espectador nota de inmediato cómo Sam Raimi, el director, rinde homenaje al clásico de 1939 mediante una transición magistral del formato cuadrado al cinemascope, un guiño técnico que evoca la magia del cine antiguo. Allí, Oscar se encuentra con Theodora, una bruja de corazón frágil interpretada por Mila Kunis, cuya evolución de una joven ingenua a la icónica malvada es uno de los puntos más trágicos de la trama. Ella cree ciegamente en la profecía de que un mago poderoso llegará para salvarlos, una creencia que oscurece el juicio de Oscar, quien decide seguirles el juego por pura codicia. A lo largo de su viaje, Oscar se encuentra con Evanora, encarnada por Rachel Weisz con una elegancia gélida y manipuladora, y con Glinda, la encarnación de la bondad de Michelle Williams. La dinámica entre estas mujeres no es solo un conflicto de fantasía, sino una representación de las facetas del poder femenino bajo presión. Lo fascinante aquí es cómo Oscar, un hombre que nunca ha sido un héroe, debe aprender a usar su conocimiento de la prestidigitación para fingir que es un mago real, utilizando proyectores, humos y espejos. Es una metáfora brillante sobre el cine mismo, como a través de trucos técnicos y juegos de luces, alguien puede crear un mundo donde los demás crean en la esperanza. El clímax de la cinta, donde Oscar organiza una resistencia armada solo con ilusiones ópticas, es el momento donde el personaje finalmente se redime. Deja de buscar el oro y el estatus para proteger a los habitantes de Oz, quienes, a pesar de sus debilidades, han visto en él algo que él mismo no sabía que tenía: integridad. Al final, Oscar no se convierte en un guerrero ni en un hechicero con poderes divinos, sino en un director de escena que utiliza su ingenio para derrotar a la tiranía. La moraleja resulta refrescante porque nos recuerda que, en un mundo lleno de cinismo, la capacidad de maravillarse y la disposición a crear ilusiones positivas pueden ser herramientas de cambio social tan poderosas como cualquier espada mágica. Es, en esencia, una carta de amor de Raimi a todos los que trabajamos creando mundos de fantasía, recordándonos que el corazón siempre supera al truco. La transformación de Oscar no ocurre en el vacío, sino que se nutre de sus compañeros de viaje, seres que humanizan su ego desmedido. La inclusión de Finlay, el mono alado, y la niña de porcelana añade una capa de ternura necesaria que equilibra el escepticismo inicial del protagonista. Finlay, con la voz astuta y entrañable de Zach Braff, funciona como la conciencia que Oscar nunca quiso tener, obligándolo a confrontar su propia mediocridad. Por otro lado, la fragilidad física de la niña de porcelana es una metáfora visual impactante sobre la resiliencia. Verla reconstruirse tras haber sido destrozada simboliza la capacidad de Oz para curar las cicatrices del alma, incluso aquellas que el mismo Oscar provocó con su negligencia. Es imposible ignorar el trabajo de diseño de producción, que se siente como una extensión del estilo visceral y enérgico de Sam Raimi. A diferencia de otras adaptaciones que optan por un realismo plano, esta versión abraza la artificialidad. Los colores chillones, las flores gigantes y las cascadas que parecen salidas de una pintura impresionista refuerzan la idea de que Oz no es un lugar real, sino un estado mental. Es una apuesta estética que homenajea a los pioneros del cine de efectos especiales, aquellos magos como George Méliès que, al igual que Oscar, utilizaban herramientas artesanales para asombrar a un público sediento de maravillas. Raimi logra que el espectador sienta la textura del mundo, eliminando la distancia fría que a veces imponen las imágenes generadas por computadora. La evolución de Theodora hacia la bruja verde es, quizá, el elemento más desgarrador de toda la narrativa.
La actuación de Mila Kunis, que comienza con una vulnerabilidad luminosa, se convierte en un retrato descarnado de cómo el desamor y la traición pueden torcer la psique humana. Su transformación física no es solo un cambio de vestuario, sino la representación de una pérdida absoluta de esperanza. Ella representa todo lo que Oscar podría haber sido si hubiera permitido que el cinismo del mundo real lo consumiera por completo. Frente a ella, la Glinda de Michelle Williams se mantiene como un faro de estabilidad inamovible, una figura casi angelical cuya fuerza reside en su empatía y no en la fuerza bruta. Al final, cuando Oscar revela que sus grandes poderes no son más que proyecciones mecánicas, la película alcanza su punto de mayor honestidad. Al admitir su naturaleza de estafador frente a los ciudadanos de Oz, él gana algo mucho más valioso que una corona, gana la confianza real de quienes lo rodean. La gran revelación es que, a veces, un buen engaño realizado con buenas intenciones es más poderoso que una verdad cruda y paralizante. El Oz de James Franco nos enseña que el heroísmo no requiere magia verdadera, sino la valentía de presentarse ante los demás tal como uno es, con todos sus defectos, y aún así decidir luchar por algo que valga la pena. Es una conclusión profundamente cinematográfica, que valida el acto de contar historias como la forma más noble de engaño posible. El viaje de redención de Oscar Diggs resuena con una profundidad emocional que a menudo se pierde en las superproducciones modernas. Existe una melancolía subyacente en el personaje que James Franco logra transmitir con pequeños gestos, como esa mirada furtiva hacia el horizonte cuando recuerda a su familia en Kansas o el modo en que ajusta su levita antes de enfrentar un peligro, intentando mantener la compostura de un hombre que se siente constantemente como un impostor. Esta vulnerabilidad es lo que realmente permite que la audiencia conecte con él. No es un héroe de leyenda ni un elegido por los dioses, sino un hombre común que, acorralado por sus propias mentiras, descubre que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La relación entre Oscar y la niña de porcelana funciona como el eje moral del filme. Ella representa la inocencia absoluta y la necesidad de cuidado, algo que el protagonista, acostumbrado a tratar a las personas como piezas de ajedrez para su beneficio, nunca había considerado. Cuando Oscar utiliza sus habilidades de artesano para reparar las piernas rotas de la niña, el acto trasciende la simple manualidad, es una reparación espiritual. En ese momento, el espectador entiende que el mago ha dejado de buscar su propio provecho para asumir, por fin, la responsabilidad de proteger a los más débiles. Es una lección sobre la empatía que transforma al estafador en un tutor protector, dotando a la historia de un núcleo afectivo que se siente genuino y cálido. Sam Raimi, a través de su lente, parece recordarnos que los monstruos y las brujas son, en el fondo, proyecciones de nuestras propias sombras. La envidia de Evanora y el dolor de Theodora actúan como espejos oscuros de las inseguridades que Oscar albergaba al principio. La narrativa sugiere que el poder maléfico no nace de una fuente mística, sino de la acumulación de pequeñas heridas no sanadas. Rachel Weisz, con esa frialdad aristocrática y esa mirada cortante, eleva a Evanora a un nivel de amenaza que se siente personal, convirtiendo la lucha por Oz en una batalla por el alma misma de sus habitantes. Mientras tanto, Michelle Williams, con su dulzura inquebrantable, actúa como la contraparte necesaria. Su Glinda no es débil por ser amable, sino que demuestra que la bondad radical es, en realidad, el acto de rebeldía más difícil de sostener. El desenlace, donde la tecnología primitiva de los proyectores y los fuegos artificiales se enfrenta a la magia oscura, es una oda visual al oficio del cineasta. Raimi, un maestro del horror y de la puesta en escena dinámica, aprovecha este clímax para celebrar el artificio. Nos dice que no importa si la magia no es real mientras que la esperanza que genera sí lo sea. Al despojar a Oscar de su máscara de gran mago, la película no lo humilla, sino que lo consagra. El triunfo final no reside en la derrota definitiva de las brujas, sino en la aceptación colectiva de una verdad compartida. Oscar Diggs encuentra su lugar en el mundo no como un monarca todopoderoso, sino como un guía que utiliza la ilusión para recordarle a la gente, incluso en los tiempos más oscuros, siempre existe la posibilidad de elegir un camino mejor. La película se despide dejándonos con la sensación de que, al igual que los habitantes de Oz, todos nosotros necesitamos, de vez en cuando, creer en un truco que nos devuelva la fe en nosotros mismos.
Esta travesía por el mundo de Oz no estaría completa sin reflexionar sobre el peso que el legado de L. Frank Baum ejerce sobre cada fotograma, y cómo Raimi decide honrarlo no a través de la imitación servil, sino mediante una expansión imaginativa de su cosmogonía. Es notable como el diseño de los entornos, desde el camino de baldosas amarillas hasta el oscuro y amenazante bosque de los susurros, no busca un realismo fotográfico, sino una estética pictórica que parece sacada de un libro de cuentos ilustrado por artistas del siglo XIX. Esta elección estilística subraya que el viaje de Oscar es tanto un tránsito geográfico como una incursión en las profundidades de la imaginación humana, un espacio donde las reglas de la lógica ceden ante las leyes de la emoción. La caracterización de los personajes secundarios como ciudadanos de este universo refuerza esta idea de que Oz es un reflejo magnificado de las carencias del mundo real. Los habitantes de la ciudad Esmeralda, con sus ropajes suntuosos y su ansiedad colectiva, representan la vulnerabilidad de una sociedad que, ante la incertidumbre, prefiere aferrarse a una fantasía reconfortante antes que enfrentar una verdad cruda. Al observar a los ciudadanos aplaudir ante las proyecciones de Oscar, comprendemos que su fe no es una muestra de ignorancia, sino un acto de supervivencia. Ellos necesitaban creer en algo, y el estafador de Kansas, armado solo con sus proyectores y su carisma, les otorgó el regalo de la esperanza, convirtiéndose involuntariamente en el profeta que ellos mismos habían conjurado. La química entre el elenco aporta una humanidad que a menudo se siente ausente en las grandes producciones de estudio. La interacción entre James Franco y Mila Kunis, en particular, está cargada de una tragedia latente. Sus escenas iniciales, imbuidas de una chispa de romance juvenil, se vuelven dolorosas al recordar el destino final de la bruja. Esta progresión nos obliga a cuestionar hasta qué punto somos responsables del dolor de quienes nos rodean, especialmente cuando nuestras acciones están motivadas por un egoísmo que no reconoce consecuencias. La caída de Teodora no es un evento fortuito, sino la consecuencia directa del engaño de Oscar, una cicatriz indeleble que hace que su posterior redención no se sienta como un regalo gratuito, sino como una carga que él elige llevar con humildad. Al mirar atrás, el filme se erige como una lección sobre la naturaleza de la identidad. Oscar pasa gran parte de la película intentando ser alguien que no es, escondiéndose tras los trucos de su maletín, hasta que comprende que su valor real no reside en la autenticidad de sus dones, sino en la autenticidad de sus intenciones. Cuando finalmente acepta su rol de mago, no lo hace mediante un hechizo, sino a través de la puesta en escena, utilizando su ingenio para proteger a los suyos. Es una metáfora exquisita sobre la labor del director de cine, aquel que manipula luces, sonidos y sombras para despertar en el público emociones genuinas. Sam Raimi nos entrega así una obra que es, ante todo, un ejercicio de honestidad sobre el arte de la mentira, confirmándonos que, en ocasiones, necesitamos ver la ilusión para finalmente poder contemplar la verdad con los ojos abiertos. La atmósfera de Oz se siente impregnada de una nostalgia tangible, una cualidad que Raimi sabe explotar para recordarnos que, tras el barniz del espectáculo, siempre hay una búsqueda de conexión humana. El hecho de que Oscar Dietz no tenga un linaje heroico, ni una varita que responda a su voluntad, lo convierte en un protagonista infinitamente más fascinante que cualquier paladín tradicional. Su grandeza, al final de la jornada, es una construcción colectiva. Él es el catalizador, pero es la voluntad de aquellos que lo rodean la que realmente sella el destino del reino. La película nos invita a considerar que el liderazgo no es un atributo innato, sino una decisión que se toma en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando el miedo nos invita a huir pero el corazón nos dicta que debemos sostener la posición. Es particularmente conmovedor el contraste entre el Oscar que vemos al principio, ensimismado y preocupado por el tamaño de sus propias ambiciones, y el hombre que finalmente se coloca tras el telón en la batalla decisiva. Su transformación evoca el espíritu de los viejos artesanos del vodevil, personas que entendían que el público no solo paga por ver un truco, sino por sentir la emoción de lo imposible. Al utilizar el ingenio para suplir la falta de magia natural, Oscar democratiza el heroísmo. Nos demuestra que no hace falta ser un elegido para hacer frente a la injusticia. Esta idea se vuelve especialmente potente al ver cómo sus herramientas, antes destinadas a engañar a incautos en ferias de pueblo, se convierten ahora en instrumentos de liberación. La complejidad moral de las brujas también merece una reflexión profunda, pues ellas actúan como las guardianas de un equilibrio que se tambalea.
Evanora, con su ambición desmedida, representa el peligro de buscar el poder por el poder mismo, una trampa en la que cualquier persona ambiciosa podría caer fácilmente. Su presencia constante es un recordatorio de que la sombra siempre acecha detrás de la luz. Por otro lado, la pureza de Glinda no es ingenua. Es una forma de resiliencia que desafía la crueldad de su hermana y el escepticismo inicial del mago. Michelle Williams infunde al personaje una calidez que equilibra las aristas más afiladas del relato, demostrando que la fe en el otro es, en sí misma, una fuerza sobrenatural capaz de transformar la realidad. En última instancia, el viaje de Oscar Dix es una exploración sobre la madurez. Al abandonar las pretensiones de su vida en Kansas para abrazar su papel en Oz, el protagonista completa un arco de carácter que nos resulta profundamente humano. No deja de ser un estafador, pero ahora usa sus dones para algo noble. No deja de ser un ilusionista, pero ahora lo hace para iluminar el camino de los demás. La moraleja final resuena con una sencillez brillante: todos somos directores de nuestra propia función. Y aunque a veces tengamos que construir nuestra realidad con hilos, espejos y mucha imaginación, lo importante es que el mensaje que transmitimos sea, en el fondo, un acto de bondad. Es, después de todo, el único tipo de magia que realmente perdura cuando se apagan las luces del teatro. La resolución del conflicto en Oz no marca solo un final narrativo, sino el inicio de una nueva existencia para Oscar, quien ahora comprende que su vida en el circo, aunque humilde y a menudo deshonesta, contenía los fragmentos de la sabiduría necesaria para liderar. Es una lección sobre cómo nuestras experiencias pasadas, por pequeñas que parezcan, se convierten en los cimientos de nuestro carácter. Al ver a Oscar observar el horizonte desde su nuevo palacio, no vemos al hombre arrogante que escapó de Kansas en un globo aerostático. Vemos a alguien que finalmente ha aceptado que el mayor espectáculo de su vida no es el que hace para los demás, sino el que construye día a día mediante sus acciones y su compromiso con los desprotegidos. La niña de porcelana, ahora consolidada como una compañera de armas y confidente, actúa como el ancla moral definitiva. Ella representa la vulnerabilidad que Oscar ha aprendido a proteger en lugar de explotar. La interacción entre ambos, un gigante de pies cansados y una pequeña figura de cerámica, encapsula la esencia del filme, la idea de que la verdadera grandeza reside en cuidar lo que es frágil. La maduración de su relación es un eco de la propia evolución del protagonista, pasando del egoísmo del prestidigitador solitario a la empatía del líder que entiende que su bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de su comunidad. El legado visual de esta aventura deja una huella profunda en la psique del espectador, pues nos enseña a mirar más allá de la superficie de las cosas. La brillantez de los colores y la extravagancia de los paisajes de Oz funcionan como una metáfora de la capacidad humana para embellecer un mundo que a menudo se presenta gris. Sam Raimi logra que entendamos que la magia no reside en la posibilidad de lanzar rayos por las manos o volar, sino en la capacidad de ver belleza donde otros ven ruinas. Esta perspectiva transforma el acto de vivir en un ejercicio creativo, donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de interpretar el papel que elija, siempre que ese papel contribuya a un bien mayor. Al cerrar el telón sobre esta versión de Oz, queda la sensación de que hemos sido testigos no solo de una lucha entre el bien y el mal, sino de una batalla interna por la autenticidad. La honestidad de Oscar al revelar su farsa ante la multitud es el acto de magia más impresionante de toda la cinta, porque requiere una valentía que ningún truco de espejos podría replicar. Es el momento en el que el individuo trasciende la ficción. En este sentido, la película se convierte en una obra sobre la redención necesaria para que cualquier ser humano pueda llamarse a sí mismo completo. Nos retiramos de este mundo fantástico con la lección aprendida: somos, en esencia, lo que decidimos proyectar hacia el mundo, y si elegimos proyectar esperanza, nuestra vida, por muy común que parezca, acabará convirtiéndose en algo extraordinario. El impacto de este filme trasciende las pantallas porque nos invita a reconciliarnos con nuestras propias sombras, tal como hace Oscar al aceptar que su pasado como estafador no tiene por qué definir su futuro como protector. La narrativa sugiere que todos portamos una maleta llena de trucos, errores y secretos, pero que poseemos la libertad soberana de decidir si utilizaremos ese bagaje para manipular a quienes nos rodean o para construir un refugio donde la esperanza pueda florecer. Sam Raimi, con su sensibilidad de cineasta que conoce bien el valor del artificio, logra que esa lección se sienta íntima,
transformando un mito épico en una historia sobre la importancia de elegir quién queremos ser cuando nadie nos está mirando. El papel de Finlay y la niña de porcelana se vuelve aún más significativo en esta etapa final, pues ellos personifican la lealtad incondicional que Oscar nunca se sintió merecedor de recibir. Su presencia es el recordatorio constante de que la redención es un proceso que requiere testimonio. Necesitamos a otros que vean nuestra transformación para que ésta cobre validez. Ver a un mono alado y a una pequeña muñeca de cerámica confiar ciegamente en un hombre que, en un principio, solo buscaba su propio beneficio, es el catalizador que rompe las últimas barreras defensivas del protagonista. Esa conexión emocional es el corazón palpitante de Oz, demostrando que incluso en un mundo dominado por la tecnología visual, lo que realmente perdura es la calidez del vínculo humano. La figura de Glinda también se asienta como un pilar inamovible, representando esa paz que solo llega cuando dejamos de intentar controlar el mundo para empezar a servirlo. Su dinámica con Oscar es el reflejo de una madurez compartida. Ella no lo juzga por sus errores pasados, sino que lo desafía a estar a la altura de la imagen que los ciudadanos de Oz tienen de él. Es una lección sutil sobre la influencia. A veces, la mejor manera de transformar a alguien es tratándolo no como es, sino como la persona en la que puede convertirse. Este juego de espejos, donde el mago se ve reflejado en los ojos de una bruja bondadosa, es lo que permite que su metamorfosis se sienta honesta y duradera. Finalmente, al contemplar la ciudad esmeralda bajo el mando de este nuevo líder, comprendemos que el reino no ha sido salvado por un poder sobrenatural, sino por una actitud frente a la existencia. La magia en Oz, al terminar, no es un objeto que se posee, sino una intención que se practica. Raimi nos regala la conclusión de que, en un mundo donde el cinismo parece ser la moneda más segura, decidir creer en algo noble es un acto de valentía política y personal. Oscar Dix, el mago de circo que soñaba con ser grande, finalmente alcanza la grandeza no por lo que logra extraer del mundo, sino por lo que se atreve a entregarle a los demás, dejando claro que el verdadero cine, igual que la verdadera magia, es aquel que nos deja un poco más convencidos de nuestra propia capacidad de hacer el bien. La estela que deja esta historia tras sus créditos finales es, sobre todo, una invitación a reconciliarnos con nuestra propia imperfección. Al observar a Oscar Dix observando su propio imperio de luz, recordamos que la vida real rara vez ofrece una varita mágica para solucionar nuestros problemas, pero sí nos entrega las herramientas para improvisar soluciones cuando el camino se torna incierto. La narrativa, con su mezcla de fantasía desbordante y realismo psicológico, nos sugiere que todos tenemos un poco de ese mago de Kansas, un deseo profundo de ser importantes, una tendencia a ocultar nuestras inseguridades tras una máscara de confianza y, fundamentalmente, la capacidad latente de convertirnos en héroes de nuestras propias circunstancias. Resulta fascinante observar cómo la película juega constantemente con la noción del observador. Raimi nos pone en los zapatos de los ciudadanos de Oz, que miran al cielo con esperanza, y a la vez en los zapatos de Oscar, que desde su puesto de control sabe que los milagros son, a menudo, una cuestión de perspectiva y destreza técnica. Esta dualidad nos hace cuestionar la naturaleza de la realidad que nosotros mismos consumimos. En una época saturada de imágenes filtradas y verdades manufacturadas, la historia de Oz nos devuelve a la esencia del encanto. No importa el mecanismo que sostiene el truco, sino el impacto que éste provoca en el espíritu. La ilusión es, en su forma más pura, un puente tendido hacia la fe en lo imposible. La melancolía que envuelve el recuerdo de Kansas, ese lugar gris que Oscar despreciaba, se transforma hacia el cierre del filme en una comprensión necesaria. Él necesitaba esa aridez para apreciar la explosión de colores y emociones de Oz. Esta progresión nos enseña que el descontento, a veces, es el motor indispensable para la búsqueda. Si Oscar hubiera estado satisfecho con su vida mediocre bajo la lona del circo, nunca habría tenido el coraje de enfrentar al tornado, ni de aprender el valor de la amistad, ni de descubrir que el amor, incluso en medio de un campo de batalla, puede ser el escudo más resistente. El mago no cambió el mundo de Oz, sino que se permitió ser cambiado por él. Al final, la figura del director que orquestra su propio destino se convierte en la metáfora definitiva de la condición humana. Oscar ya no busca el aplauso del público como una validación vacía, sino que encuentra propósito en la seguridad de aquellos a quienes protege. Es un cierre circular y satisfactorio.
El estafador que quería ser un gran hombre ha descubierto que la grandeza no consiste en acumular poder, sino en la capacidad de otorgar esperanza a quienes han perdido la suya. Esta versión del cuento es, en esencia, un tributo a la resiliencia y a la magia cotidiana que reside en cada decisión altruista. La historia se despide recordándonos que, aunque el escenario sea falso y los hilos sean visibles, la emoción que sentimos al ser parte de algo más grande es, sin duda alguna, la forma más auténtica de magia que existe. La belleza persistente de esta interpretación de Oz radica en su capacidad para validar las emociones humanas, dentro de un marco de fantasía desmedida. A medida que el relato se cierra, comprendemos que el mayor logro de Oscar Dix no fue derrotar a la tiranía con sus proyectores, sino haber cultivado una vulnerabilidad que le permitió conectar con los demás. Al igual que un ilusionista que confiesa cómo funciona su truco, el personaje nos enseña que la magia más perdurable es la que surge de la honestidad compartida. Ese momento en el que él se quita la máscara ante el pueblo es un acto de valentía emocional que resuena profundamente en una audiencia contemporánea, constantemente presionada por el imperativo de mostrar una fachada de invulnerabilidad. La inclusión de personajes como Finlay y la niña de porcelana no es una simple concesión narrativa, sino un recordatorio constante de que la redención es un acto comunitario. Ellos, con su lealtad inquebrantable, funcionan como el espejo donde Oscar ve reflejado el hombre que desea ser. La fragilidad de la niña, en particular, sirve como el motor que impulsa a Oscar a trascender su propio egoísmo. Ver cómo la cuida, cómo la repara y cómo la protege de un mundo que ha intentado quebrarla, es el pilar afectivo que sostiene todo el peso de la épica. Esta dinámica sugiere que la grandeza de un individuo se mide, fundamentalmente, por su capacidad de ser el guardián de la inocencia en tiempos de adversidad. Raimi, con su ojo experto en la estética del asombro, logra que el artificio visual del filme se convierta en una extensión del mundo interno de sus personajes. Cada color saturado, cada destello de luz y cada sombra proyectada no están ahí solo para deslumbrar, sino para subrayar que la realidad es, en gran medida, el resultado de nuestra percepción. Es una lección que se extiende más allá de la pantalla, al igual que los ciudadanos de Oz, nosotros también elegimos en qué creer y qué narrativas abrazar para darle sentido a nuestro camino. El mago, a pesar de sus debilidades, nos ofrece un regalo inestimable al recordarnos que la esperanza es una herramienta que podemos fabricar nosotros mismos, incluso cuando los cielos se tiñan de gris. Al reflexionar sobre el viaje completo, queda claro que esta película es una carta de amor apasionada al oficio de contar historias. El cineasta, al igual que su protagonista, manipula luces y sombras para construir una verdad que, aunque técnica y construida, resulta profundamente veraz en sus consecuencias. La conclusión es esperanzadora y reafirma que, sin importar los errores del pasado o la pequeñez de nuestros comienzos, siempre existe la posibilidad de elegir un camino que nos permita ser recordados no por nuestras ambiciones, sino por nuestra capacidad de iluminar el entorno de quienes nos rodean. Al final, el mago de Oz no nos deja con la estupefacción de un truco, sino con la calidez de haber comprendido que todos somos, a nuestra manera, arquitectos de nuestra propia magia. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y comentar la película Oz, The Great and Powerful de 2013. La historia comienza en la gris y monótona Kansas de 1905, donde conocemos a Oscar Dix, un mago de circo de poca monta cuya ambición es tan grande como su falta de escrúpulos. Interpretado por James Franco, quien logra capturar esa mezcla de encantador estafador y hombre profundamente inseguro. Oscar sueña con convertirse en un grande como Houdini, pero termina atrapado en una vida de trucos baratos y engaños amorosos. Su carrera es un reflejo de la era dorada del vodevil, un tiempo donde la ilusión era la única moneda de cambio contra la realidad depresiva. Un tornado, fuerza imparable de la naturaleza, arranca a Oscar de su mundo y lo lanza hacia la vibrante y saturada tierra de Oz. Al aterrizar, el espectador nota de inmediato cómo Sam Raimi, el director, rinde homenaje al clásico de 1939 mediante una transición magistral del formato cuadrado al cinemascope, un guiño técnico que evoca la magia del cine antiguo. Allí, Oscar se encuentra con Theodora, una bruja de corazón frágil interpretada por Mila Kunis,
cuya evolución de una joven ingenua a la icónica malvada es uno de los puntos más trágicos de la trama. Ella cree ciegamente en la profecía de que un mago poderoso llegará para salvarlos, una creencia que oscurece el juicio de Oscar, quien decide seguirles el juego por pura codicia. A lo largo de su viaje, Oscar se encuentra con Evanora, encarnada por Rachel Weisz con una elegancia gélida y manipuladora, y con Glinda, la encarnación de la bondad de Michelle Williams. La dinámica entre estas mujeres no es solo un conflicto de fantasía, sino una representación de las facetas del poder femenino bajo presión. Lo fascinante aquí es cómo Oscar, un hombre que nunca ha sido un héroe, debe aprender a usar su conocimiento de la prestidigitación para fingir que es un mago real, utilizando proyectores, humos y espejos. Es una metáfora brillante sobre el cine mismo, como a través de trucos técnicos y juegos de luces, alguien puede crear un mundo donde los demás crean en la esperanza. El clímax de la cinta, donde Oscar organiza una resistencia armada solo con ilusiones ópticas, es el momento donde el personaje finalmente se redime. Deja de buscar el oro y el estatus para proteger a los habitantes de Oz, quienes, a pesar de sus debilidades, han visto en él algo que él mismo no sabía que tenía: integridad. Al final, Oscar no se convierte en un guerrero ni en un hechicero con poderes divinos, sino en un director de escena que utiliza su ingenio para derrotar a la tiranía. La moraleja resulta refrescante porque nos recuerda que, en un mundo lleno de cinismo, la capacidad de maravillarse y la disposición a crear ilusiones positivas pueden ser herramientas de cambio social tan poderosas como cualquier espada mágica. Es, en esencia, una carta de amor de Raimi a todos los que trabajamos creando mundos de fantasía, recordándonos que el corazón siempre supera al truco. La transformación de Oscar no ocurre en el vacío, sino que se nutre de sus compañeros de viaje, seres que humanizan su ego desmedido. La inclusión de Finlay, el mono alado, y la niña de porcelana añade una capa de ternura necesaria que equilibra el escepticismo inicial del protagonista. Finlay, con la voz astuta y entrañable de Zach Braff, funciona como la conciencia que Oscar nunca quiso tener, obligándolo a confrontar su propia mediocridad. Por otro lado, la fragilidad física de la niña de porcelana es una metáfora visual impactante sobre la resiliencia. Verla reconstruirse tras haber sido destrozada simboliza la capacidad de Oz para curar las cicatrices del alma, incluso aquellas que el mismo Oscar provocó con su negligencia. Es imposible ignorar el trabajo de diseño de producción, que se siente como una extensión del estilo visceral y enérgico de Sam Raimi. A diferencia de otras adaptaciones que optan por un realismo plano, esta versión abraza la artificialidad. Los colores chillones, las flores gigantes y las cascadas que parecen salidas de una pintura impresionista refuerzan la idea de que Oz no es un lugar real, sino un estado mental. Es una apuesta estética que homenajea a los pioneros del cine de efectos especiales, aquellos magos como George Méliès que, al igual que Oscar, utilizaban herramientas artesanales para asombrar a un público sediento de maravillas. Raimi logra que el espectador sienta la textura del mundo, eliminando la distancia fría que a veces imponen las imágenes generadas por computadora. La evolución de Teodora hacia la bruja verde es, quizá, el elemento más desgarrador de toda la narrativa. La actuación de Mila Kunis, que comienza con una vulnerabilidad luminosa, se convierte en un retrato descarnado de cómo el desamor y la traición pueden torcer la psique humana. Su transformación física no es solo un cambio de vestuario, sino la representación de una pérdida absoluta de esperanza. Ella representa todo lo que Oscar podría haber sido si hubiera permitido que el cinismo del mundo real lo consumiera por completo. Frente a ella, la Glinda de Michelle Williams se mantiene como un faro de estabilidad inamovible, una figura casi angelical cuya fuerza reside en su empatía y no en la fuerza bruta. Al final, cuando Oscar revela que sus grandes poderes no son más que proyecciones mecánicas, la película alcanza su punto de mayor honestidad. Al admitir su naturaleza de estafador frente a los ciudadanos de Oz, él gana algo mucho más valioso que una corona, gana la confianza real de quienes lo rodean. La gran revelación es que, a veces, un buen engaño realizado con buenas intenciones es más poderoso que una verdad cruda y paralizante. El Oz de James Franco nos enseña que el heroísmo no requiere magia verdadera, sino la valentía de presentarse ante los demás tal como uno es, con todos sus defectos, y aún así decidir luchar por algo que valga la pena. Es una conclusión profundamente cinematográfica,
que valida el acto de contar historias como la forma más noble de engaño posible. El viaje de redención de Oscar Diggs resuena con una profundidad emocional que a menudo se pierde en las superproducciones modernas. Existe una melancolía subyacente en el personaje que James Franco logra transmitir con pequeños gestos, como esa mirada furtiva hacia el horizonte cuando recuerda a su familia en Kansas o el modo en que ajusta su levita antes de enfrentar un peligro, intentando mantener la compostura de un hombre que se siente constantemente como un impostor. Esta vulnerabilidad es lo que realmente permite que la audiencia conecte con él. No es un héroe de leyenda ni un elegido por los dioses, sino un hombre común que, acorralado por sus propias mentiras, descubre que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La relación entre Oscar y la niña de porcelana funciona como el eje moral del filme. Ella representa la inocencia absoluta y la necesidad de cuidado, algo que el protagonista, acostumbrado a tratar a las personas como piezas de ajedrez para su beneficio, nunca había considerado. Cuando Oscar utiliza sus habilidades de artesano para reparar las piernas rotas de la niña, el acto trasciende la simple manualidad, es una reparación espiritual. En ese momento, el espectador entiende que el mago ha dejado de buscar su propio provecho para asumir, por fin, la responsabilidad de proteger a los más débiles. Es una lección sobre la empatía que transforma al estafador en un tutor protector, dotando a la historia de un núcleo afectivo que se siente genuino y cálido. Sam Raimi, a través de su lente, parece recordarnos que los monstruos y las brujas son, en el fondo, proyecciones de nuestras propias sombras. La envidia de Evanora y el dolor de Theodora actúan como espejos oscuros de las inseguridades que Oscar albergaba al principio. La narrativa sugiere que el poder maléfico no nace de una fuente mística, sino de la acumulación de pequeñas heridas no sanadas. Rachel Weisz, con esa frialdad aristocrática y esa mirada cortante, eleva a Evanora a un nivel de amenaza que se siente personal, convirtiendo la lucha por Oz en una batalla por el alma misma de sus habitantes. Mientras tanto, Michelle Williams, con su dulzura inquebrantable, actúa como la contraparte necesaria. Su Glinda no es débil por ser amable, sino que demuestra que la bondad radical es, en realidad, el acto de rebeldía más difícil de sostener. El desenlace, donde la tecnología primitiva de los proyectores y los fuegos artificiales se enfrenta a la magia oscura, es una oda visual al oficio del cineasta. Raimi, un maestro del horror y de la puesta en escena dinámica, aprovecha este clímax para celebrar el artificio. Nos dice que no importa si la magia no es real mientras que la esperanza que genera sí lo sea. Al despojar a Oscar de su máscara de gran mago, la película no lo humilla, sino que lo consagra. El triunfo final no reside en la derrota definitiva de las brujas, sino en la aceptación colectiva de una verdad compartida. Oscar Diggs encuentra su lugar en el mundo no como un monarca todopoderoso, sino como un guía que utiliza la ilusión para recordarle a la gente, incluso en los tiempos más oscuros, siempre existe la posibilidad de elegir un camino mejor. La película se despide dejándonos con la sensación de que, al igual que los habitantes de Oz, todos nosotros necesitamos, de vez en cuando, creer en un truco que nos devuelva la fe en nosotros mismos. Esta travesía por el mundo de Oz no estaría completa sin reflexionar sobre el peso que el legado de L. Frank Baum ejerce sobre cada fotograma, y como Raimi decide honrarlo no a través de la imitación servil, sino mediante una expansión imaginativa de su cosmogonía. Es notable como el diseño de los entornos, desde el camino de baldosas amarillas hasta el oscuro y amenazante bosque de los susurros, no busca un realismo fotográfico, sino una estética pictórica que parece sacada de un libro de cuentos ilustrado por artistas del siglo XIX. Esta elección estilística subraya que el viaje de Oscar es tanto un tránsito geográfico como una incursión en las profundidades de la imaginación humana, un espacio donde las reglas de la lógica ceden ante las leyes de la emoción. La caracterización de los personajes secundarios como ciudadanos de este universo refuerza esta idea de que Oz es un reflejo magnificado de las carencias del mundo real. Los habitantes de la ciudad Esmeralda, con sus ropajes suntuosos y su ansiedad colectiva, representan la vulnerabilidad de una sociedad que, ante la incertidumbre, prefiere aferrarse a una fantasía reconfortante antes que enfrentar una verdad cruda. Al observar a los ciudadanos aplaudir ante las proyecciones de Oscar, comprendemos que su fe no es una muestra de ignorancia, sino un acto de supervivencia.
Ellos necesitaban creer en algo, y el estafador de Kansas, armado solo con sus proyectores y su carisma, les otorgó el regalo de la esperanza, convirtiéndose involuntariamente en el profeta que ellos mismos habían conjurado. La química entre el elenco aporta una humanidad que a menudo se siente ausente en las grandes producciones de estudio. La interacción entre James Franco y Mila Kunis, en particular, está cargada de una tragedia latente. Sus escenas iniciales, imbuidas de una chispa de romance juvenil, se vuelven dolorosas al recordar el destino final de la bruja. Esta progresión nos obliga a cuestionar hasta qué punto somos responsables del dolor de quienes nos rodean, especialmente cuando nuestras acciones están motivadas por un egoísmo que no reconoce consecuencias. La caída de Teodora no es un evento fortuito, sino la consecuencia directa del engaño de Oscar, una cicatriz indeleble que hace que su posterior redención no se sienta como un regalo gratuito, sino como una carga que él elige llevar con humildad. Al mirar atrás, el filme se erige como una lección sobre la naturaleza de la identidad. Oscar pasa gran parte de la película intentando ser alguien que no es, escondiéndose tras los trucos de su maletín, hasta que comprende que su valor real no reside en la autenticidad de sus dones, sino en la autenticidad de sus intenciones. Cuando finalmente acepta su rol de mago, no lo hace mediante un hechizo, sino a través de la puesta en escena, utilizando su ingenio para proteger a los suyos. Es una metáfora exquisita sobre la labor del director de cine, aquel que manipula luces, sonidos y sombras para despertar en el público emociones genuinas. Sam Raimi nos entrega así una obra que es, ante todo, un ejercicio de honestidad sobre el arte de la mentira, confirmándonos que, en ocasiones, necesitamos ver la ilusión para finalmente poder contemplar la verdad con los ojos abiertos. La atmósfera de Oz se siente impregnada de una nostalgia tangible, una cualidad que Raimi sabe explotar para recordarnos que, tras el barniz del espectáculo, siempre hay una búsqueda de conexión humana. El hecho de que Oscar Dix no tenga un linaje heroico, ni una varita que responda a su voluntad, lo convierte en un protagonista infinitamente más fascinante que cualquier paladín tradicional. Su grandeza, al final de la jornada, es una construcción colectiva. Él es el catalizador, pero es la voluntad de aquellos que lo rodean la que realmente sella el destino del reino. La película nos invita a considerar que el liderazgo no es un atributo innato, sino una decisión que se toma en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando el miedo nos invita a huir pero el corazón nos dicta que debemos sostener la posición. Es particularmente conmovedor el contraste entre el Oscar que vemos al principio, ensimismado y preocupado por el tamaño de sus propias ambiciones, y el hombre que finalmente se coloca tras el telón en la batalla decisiva. Su transformación evoca el espíritu de los viejos artesanos del vodevil, personas que entendían que el público no solo paga por ver un truco, sino por sentir la emoción de lo imposible. Al utilizar el ingenio para suplir la falta de magia natural, Oscar democratiza el heroísmo. Nos demuestra que no hace falta ser un elegido para hacer frente a la injusticia. Esta idea se vuelve especialmente potente al ver cómo sus herramientas, antes destinadas a engañar a incautos en ferias de pueblo, se convierten ahora en instrumentos de liberación. La complejidad moral de las brujas también merece una reflexión profunda, pues ellas actúan como las guardianas de un equilibrio que se tambalea. Evanora, con su ambición desmedida, representa el peligro de buscar el poder mismo, una trampa en la que cualquier persona ambiciosa podría caer fácilmente. Su presencia constante es un recordatorio de que la sombra siempre acecha detrás de la luz. Por otro lado, la pureza de Glinda no es ingenua. Es una forma de resiliencia que desafía la crueldad de su hermana y el escepticismo inicial del mago. Michelle Williams infunde al personaje una calidez que equilibra las aristas más afiladas del relato, demostrando que la fe en el otro es, en sí misma, una fuerza sobrenatural capaz de transformar la realidad. En última instancia, el viaje de Oscar Dix es una exploración sobre la madurez. Al abandonar las pretensiones de su vida en Kansas para abrazar su papel en Oz, el protagonista completa un arco de carácter que nos resulta profundamente humano. No deja de ser un estafador, pero ahora usa sus dones para algo noble. No deja de ser un ilusionista, pero ahora lo hace para iluminar el camino de los demás. La moraleja final resuena con una sencillez brillante: todos somos directores de nuestra propia función. Y aunque a veces tengamos que construir nuestra realidad con hilos, espejos y mucha imaginación, lo importante es que el mensaje que transmitimos sea, en el fondo, un acto de bondad.
Es, después de todo, el único tipo de magia que realmente perdura cuando se apagan las luces del teatro. La resolución del conflicto en Oz no marca solo un final narrativo, sino el inicio de una nueva existencia para Oscar, quien ahora comprende que su vida en el circo, aunque humilde y a menudo deshonesta, contenía los fragmentos de la sabiduría necesaria para liderar. Es una lección sobre cómo nuestras experiencias pasadas, por pequeñas que parezcan, se convierten en los cimientos de nuestro carácter. Al ver a Oscar observar el horizonte desde su nuevo palacio, no vemos al hombre arrogante que escapó de Kansas en un globo aerostático. Vemos a alguien que finalmente ha aceptado que el mayor espectáculo de su vida no es el que hace para los demás, sino el que construye día a día mediante sus acciones y su compromiso con los desprotegidos. La niña de porcelana, ahora consolidada como una compañera de armas y confidente, actúa como el ancla moral definitiva. Ella representa la vulnerabilidad que Oscar ha aprendido a proteger en lugar de explotar. La interacción entre ambos, un gigante de pies cansados y una pequeña figura de cerámica, encapsula la esencia del filme, la idea de que la verdadera grandeza reside en cuidar lo que es frágil. La maduración de su relación es un eco de la propia evolución del protagonista, pasando del egoísmo del prestidigitador solitario a la empatía del líder que entiende que su bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de su comunidad. El legado visual de esta aventura deja una huella profunda en la psique del espectador, pues nos enseña a mirar más allá de la superficie de las cosas. La brillantez de los colores y la extravagancia de los paisajes de Oz funcionan como una metáfora de la capacidad humana para embellecer un mundo que a menudo se presenta gris. Sam Raimi logra que entendamos que la magia no reside en la posibilidad de lanzar rayos por las manos o volar, sino en la capacidad de ver belleza donde otros ven ruinas. Esta perspectiva transforma el acto de vivir en un ejercicio creativo, donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de interpretar el papel que elija, siempre que ese papel contribuya a un bien mayor. Al cerrar el telón sobre esta versión de Oz, queda la sensación de que hemos sido testigos no solo de una lucha entre el bien y el mal, sino de una batalla interna por la autenticidad. La honestidad de Oscar al revelar su farsa ante la multitud es el acto de magia más impresionante de toda la cinta, porque requiere una valentía que ningún truco de espejos podría replicar. Es el momento en el que el individuo trasciende la ficción. En este sentido, la película se convierte en una obra sobre la redención necesaria para que cualquier ser humano pueda llamarse a sí mismo completo. Nos retiramos de este mundo fantástico con la lección aprendida: somos, en esencia, lo que decidimos proyectar hacia el mundo, y si elegimos proyectar esperanza, nuestra vida, por muy común que parezca, acabará convirtiéndose en algo extraordinario. El impacto de este filme trasciende las pantallas porque nos invita a reconciliarnos con nuestras propias sombras, tal como hace Oscar al aceptar que su pasado como estafador no tiene por qué definir su futuro como protector. La narrativa sugiere que todos portamos una maleta llena de trucos, errores y secretos, pero que poseemos la libertad soberana de decidir si utilizaremos ese bagaje para manipular a quienes nos rodean o para construir un refugio donde la esperanza pueda florecer. Sam Raimi, con su sensibilidad de cineasta que conoce bien el valor del artificio, logra que esa lección se sienta íntima, transformando un mito épico en una historia sobre la importancia de elegir quién queremos ser cuando nadie nos está mirando. El papel de Finlay y la niña de porcelana se vuelve aún más significativo en esta etapa final, pues ellos personifican la lealtad incondicional que Oscar nunca se sintió merecedor de recibir. Su presencia es el recordatorio constante de que la redención es un proceso que requiere testimonio. Necesitamos a otros que vean nuestra transformación para que ésta cobre validez. Ver a un mono alado y a una pequeña muñeca de cerámica confiar ciegamente en un hombre que, en un principio, solo buscaba su propio beneficio, es el catalizador que rompe las últimas barreras defensivas del protagonista. Esa conexión emocional es el corazón palpitante de Oz, demostrando que incluso en un mundo dominado por la tecnología visual, lo que realmente perdura es la calidez del vínculo humano. La figura de Glinda también se asienta como un pilar inamovible, representando esa paz que solo llega cuando dejamos de intentar controlar el mundo para empezar a servirlo. Su dinámica con Oscar es el reflejo de una madurez compartida. Ella no lo juzga por sus errores pasados, sino que lo desafía a estar a la altura de la imagen que los ciudadanos de Oz tienen de él. Es una lección sutil sobre la influencia, a veces,
La mejor manera de transformar a alguien es tratándolo no como es, sino como la persona en la que puede convertirse. Este juego de espejos, donde el mago se ve reflejado en los ojos de una bruja bondadosa, es lo que permite que su metamorfosis se sienta honesta y duradera. Finalmente, al contemplar la ciudad Esmeralda bajo el mando de este nuevo líder, comprendemos que el reino no ha sido salvado por un poder sobrenatural, sino por una actitud frente a la existencia. La magia en Oz, al terminar, no es un objeto que se posee, sino una intención que se practica. Raimi nos regala la conclusión de que, en un mundo donde el cinismo parece ser la moneda más segura, decidir creer en algo noble es un acto de valentía política y personal. Oscar Dix, el mago de circo que soñaba con ser grande, finalmente alcanza la grandeza no por lo que logra extraer del mundo, sino por lo que se atreve a entregarle a los demás, dejando claro que el verdadero cine, igual que la verdadera magia, es aquel que nos deja un poco más convencidos de nuestra propia capacidad de hacer el bien. La estela que deja esta historia tras sus créditos finales es, sobre todo, una invitación a reconciliarnos con nuestra propia imperfección. Al observar a Oscar Dix observando su propio imperio de luz, recordamos que la vida real rara vez ofrece una varita mágica para solucionar nuestros problemas, pero sí nos entrega las herramientas para improvisar soluciones cuando el camino se torna incierto. La narrativa, con su mezcla de fantasía desbordante y realismo psicológico, nos sugiere que todos tenemos un poco de ese mago de Kansas, un deseo profundo de ser importantes, una tendencia a ocultar nuestras inseguridades tras una máscara de confianza y, fundamentalmente, la capacidad latente de convertirnos en héroes de nuestras propias circunstancias. Resulta fascinante observar cómo la película juega constantemente con la noción del observador. Raimi nos pone en los zapatos de los ciudadanos de Oz, que miran al cielo con esperanza, y a la vez en los zapatos de Oscar, que desde su puesto de control sabe que los milagros son, a menudo, una cuestión de perspectiva y destreza técnica. Esta dualidad nos hace cuestionar la naturaleza de la realidad que nosotros mismos consumimos. En una época saturada de imágenes filtradas y verdades manufacturadas, la historia de Oz nos devuelve a la esencia del encanto, no importa el mecanismo que sostiene el truco, sino el impacto que éste provoca en el espíritu. La ilusión es, en su forma más pura, un puente tendido hacia la fe en lo imposible. La melancolía que envuelve el recuerdo de Kansas, ese lugar gris que Oscar despreciaba, se transforma hacia el cierre del filme en una comprensión necesaria. Él necesitaba esa aridez para apreciar la explosión de colores y emociones de Oz. Esta progresión nos enseña que el descontento, a veces, es el motor indispensable para la búsqueda. Si Oscar hubiera estado satisfecho con su vida mediocre bajo la lona del circo, nunca habría tenido el coraje de enfrentar al tornado, ni de aprender el valor de la amistad, ni de descubrir que el amor, incluso en medio de un campo de batalla, puede ser el escudo más resistente. El mago no cambió el mundo de Oz, sino que se permitió ser cambiado por él. Al final, la figura del director que orquestra su propio destino se convierte en la metáfora definitiva de la condición humana. Oscar ya no busca el aplauso del público como una validación vacía, sino que encuentra propósito en la seguridad de aquellos a quienes protege. Es un cierre circular y satisfactorio. El estafador que quería ser un gran hombre ha descubierto que la grandeza no consiste en acumular poder, sino en la capacidad de otorgar esperanza a quienes han perdido la suya. Esta versión del cuento es, en esencia, un tributo a la resiliencia y a la magia cotidiana que reside en cada decisión altruista. La historia se despide recordándonos que, aunque el escenario sea falso y los hilos sean visibles, la emoción que sentimos al ser parte de algo más grande es, sin duda alguna, la forma más auténtica de magia que existe. La belleza persistente de esta interpretación de Oz radica en su capacidad para validar las emociones humanas, dentro de un marco de fantasía desmedida. A medida que el relato se cierra, comprendemos que el mayor logro de Oscar Dix no fue derrotar a la tiranía con sus proyectores, sino haber cultivado una vulnerabilidad que le permitió conectar con los demás. Al igual que un ilusionista que confiesa cómo funciona su truco, el personaje nos enseña que la magia más perdurable es la que surge de la honestidad compartida. Ese momento en el que él se quita la máscara ante el pueblo es un acto de valentía emocional que resuena profundamente en una audiencia contemporánea, constantemente presionada por el imperativo de mostrar una fachada de invulnerabilidad.
La inclusión de personajes como Finlay y la niña de porcelana no es una simple concesión narrativa, sino un recordatorio constante de que la redención es un acto comunitario. Ellos, con su lealtad inquebrantable, funcionan como el espejo donde Oscar ve reflejado el hombre que desea ser. La fragilidad de la niña, en particular, sirve como el motor que impulsa a Oscar a trascender su propio egoísmo. Ver cómo la cuida, cómo la repara y cómo la protege de un mundo que ha intentado quebrarla, es el pilar afectivo que sostiene todo el peso de la épica. Esta dinámica sugiere que la grandeza de un individuo se mide, fundamentalmente, por su capacidad de ser el guardián de la inocencia en tiempos de adversidad. Raimi, con su ojo experto en la estética del asombro, logra que el artificio visual del filme se convierta en una extensión del mundo interno de sus personajes. Cada color saturado, cada destello de luz y cada sombra proyectada no están ahí solo para deslumbrar, sino para subrayar que la realidad es, en gran medida, el resultado de nuestra percepción. Es una lección que se extiende más allá de la pantalla, al igual que los ciudadanos de Oz, nosotros también elegimos en qué creer y qué narrativas abrazar para darle sentido a nuestro camino. El mago, a pesar de sus debilidades, nos ofrece un regalo inestimable al recordarnos que la esperanza es una herramienta que podemos fabricar nosotros mismos, incluso cuando los cielos se tiñen de gris. Al reflexionar sobre el viaje completo, queda claro que esta película es una carta de amor apasionada al oficio de contar historias. El cineasta, al igual que su protagonista, manipula luces y sombras para construir una verdad que, aunque técnica y construida, resulta profundamente veraz en sus consecuencias. La conclusión es esperanzadora y reafirma que, sin importar los errores del pasado o la pequeñez de nuestros comienzos, siempre existe la posibilidad de elegir un camino que nos permita ser recordados no por nuestras ambiciones, sino por nuestra capacidad de iluminar el entorno de quienes nos rodean. Al final, el mago de Oz no nos deja con la estupefacción de un truco, sino con la calidez de haber comprendido que todos somos, a nuestra manera, arquitectos de nuestra propia magia. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y comentar la película Oz, The Great and Powerful de 2013. La historia comienza en la gris y monótona Kansas de 1905, donde conocemos a Oscar Diggs, un mago de circo de poca monta cuya ambición es tan grande como su falta de escrúpulos. Interpretado por James Franco, quien logra capturar esa mezcla de encantador estafador y hombre profundamente inseguro. Oscar sueña con convertirse en un grande como Houdini, pero termina atrapado en una vida de trucos baratos y engaños amorosos. Su carrera es un reflejo de la era dorada del vodevil, un tiempo donde la ilusión era la única moneda de cambio contra la realidad depresiva. Un tornado, fuerza imparable de la naturaleza, arranca a Oscar de su mundo y lo lanza hacia la vibrante y saturada tierra de Oz. Al aterrizar, el espectador nota de inmediato cómo Sam Raimi, el director, rinde homenaje al clásico de 1939 mediante una transición magistral del formato cuadrado al cinemascope, un guiño técnico que evoca la magia del cine antiguo. Allí, Oscar se encuentra con Theodora, una bruja de corazón frágil interpretada por Mila Kunis, cuya evolución de una joven ingenua a la icónica malvada es uno de los puntos más trágicos de la trama. Ella cree ciegamente en la profecía de que un mago poderoso llegará para salvarlos, una creencia que oscurece el juicio de Oscar, quien decide seguirles el juego por pura codicia. A lo largo de su viaje, Oscar se encuentra con Evanora, encarnada por Rachel Weisz con una elegancia gélida y manipuladora, y con Glinda, la encarnación de la bondad de Michelle Williams. La dinámica entre estas mujeres no es solo un conflicto de fantasía, sino una representación de las facetas del poder femenino bajo presión. Lo fascinante aquí es cómo Oscar, un hombre que nunca ha sido un héroe, debe aprender a usar su conocimiento de la prestidigitación para fingir que es un mago real, utilizando proyectores, humos y espejos. Es una metáfora brillante sobre el cine mismo, como a través de trucos técnicos y juegos de luces, alguien puede crear un mundo donde los demás crean en la esperanza. El clímax de la cinta, donde Oscar organiza una resistencia armada solo con ilusiones ópticas, es el momento donde el personaje finalmente se redime. Deja de buscar el oro y el estatus para proteger a los habitantes de Oz, quienes, a pesar de sus debilidades, han visto en él algo que él mismo no sabía que tenía: integridad.
Al final, Oscar no se convierte en un guerrero ni en un hechicero con poderes divinos, sino en un director de escena que utiliza su ingenio para derrotar a la tiranía. La moraleja resulta refrescante porque nos recuerda que, en un mundo lleno de cinismo, la capacidad de maravillarse y la disposición a crear ilusiones positivas pueden ser herramientas de cambio social tan poderosas como cualquier espada mágica. Es, en esencia, una carta de amor de Raimi a todos los que trabajamos creando mundos de fantasía, recordándonos que el corazón siempre supera al truco. La transformación de Oscar no ocurre en el vacío, sino que se nutre de sus compañeros de viaje, seres que humanizan su ego desmedido. La inclusión de Finlay, el mono alado, y la niña de porcelana añade una capa de ternura necesaria que equilibra el escepticismo inicial del protagonista. Finlay, con la voz astuta y entrañable de Zach Braff, funciona como la conciencia que Oscar nunca quiso tener, obligándolo a confrontar su propia mediocridad. Por otro lado, la fragilidad física de la niña de porcelana es una metáfora visual impactante sobre la resiliencia. Verla reconstruirse tras haber sido destrozada simboliza la capacidad de Oz para curar las cicatrices del alma, incluso aquellas que el mismo Oscar provocó con su negligencia. Es imposible ignorar el trabajo de diseño de producción, que se siente como una extensión del estilo visceral y enérgico de Sam Raimi. A diferencia de otras adaptaciones que optan por un realismo plano, esta versión abraza la artificialidad. Los colores chillones, las flores gigantes y las cascadas que parecen salidas de una pintura impresionista refuerzan la idea de que Oz no es un lugar real, sino un estado mental. Es una apuesta estética que homenajea a los pioneros del cine de efectos especiales, aquellos magos como George Méliès que, al igual que Oscar, utilizaban herramientas artesanales para asombrar a un público sediento de maravillas. Raimi logra que el espectador sienta la textura del mundo, eliminando la distancia fría que a veces imponen las imágenes generadas por computadora. La evolución de Teodora hacia la bruja verde es, quizá, el elemento más desgarrador de toda la narrativa. La actuación de Mila Kunis, que comienza con una vulnerabilidad luminosa, se convierte en un retrato descarnado de cómo el desamor y la traición pueden torcer la psique humana. Su transformación física no es solo un cambio de vestuario, sino la representación de una pérdida absoluta de esperanza. Ella representa todo lo que Oscar podría haber sido si hubiera permitido que el cinismo del mundo real lo consumiera por completo. Frente a ella, la Glinda de Michelle Williams se mantiene como un faro de estabilidad inamovible, una figura casi angelical cuya fuerza reside en su empatía y no en la fuerza bruta. Al final, cuando Oscar revela que sus grandes poderes no son más que proyecciones mecánicas, la película alcanza su punto de mayor honestidad. Al admitir su naturaleza de estafador frente a los ciudadanos de Oz, él gana algo mucho más valioso que una corona, gana la confianza real de quienes lo rodean. La gran revelación es que, a veces, un buen engaño realizado con buenas intenciones es más poderoso que una verdad cruda y paralizante. El Oz de James Franco nos enseña que el heroísmo no requiere magia verdadera, sino la valentía de presentarse ante los demás tal como uno es, con todos sus defectos, y aún así decidir luchar por algo que valga la pena. Es una conclusión profundamente cinematográfica, que valida el acto de contar historias como la forma más noble de engaño posible. El viaje de redención de Oscar Diggs resuena con una profundidad emocional que a menudo se pierde en las superproducciones modernas. Existe una melancolía subyacente en el personaje que James Franco logra transmitir con pequeños gestos, como esa mirada furtiva hacia el horizonte cuando recuerda a su familia en Kansas o el modo en que ajusta su levita antes de enfrentar un peligro, intentando mantener la compostura de un hombre que se siente constantemente como un impostor. Esta vulnerabilidad es lo que realmente permite que la audiencia conecte con él. No es un héroe de leyenda ni un elegido por los dioses, sino un hombre común que, acorralado por sus propias mentiras, descubre que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La relación entre Oscar y la niña de porcelana funciona como el eje moral del filme. Ella representa la inocencia absoluta y la necesidad de cuidado, algo que el protagonista, acostumbrado a tratar a las personas como piezas de ajedrez para su beneficio, nunca había considerado. Cuando Oscar utiliza sus habilidades de artesano para reparar las piernas rotas de la niña, el acto trasciende la simple manualidad, es una reparación espiritual.
En ese momento, el espectador entiende que el mago ha dejado de buscar su propio provecho para asumir, por fin, la responsabilidad de proteger a los más débiles. Es una lección sobre la empatía que transforma al estafador en un tutor protector, dotando a la historia de un núcleo afectivo que se siente genuino y cálido. Sam Raimi, a través de su lente, parece recordarnos que los monstruos y las brujas son, en el fondo, proyecciones de nuestras propias sombras. La envidia de Evanora y el dolor de Theodora actúan como espejos oscuros de las inseguridades que Oscar albergaba al principio. La narrativa sugiere que el poder maléfico no nace de una fuente mística, sino de la acumulación de pequeñas heridas no sanadas. Rachel Weisz, con esa frialdad aristocrática y esa mirada cortante, eleva a Evanora a un nivel de amenaza que se siente personal, convirtiendo la lucha por Oz en una batalla por el alma misma de sus habitantes. Mientras tanto, Michelle Williams, con su dulzura inquebrantable, actúa como la contraparte necesaria. Su Glinda no es débil por ser amable, sino que demuestra que la bondad radical es, en realidad, el acto de rebeldía más difícil de sostener. El desenlace, donde la tecnología primitiva de los proyectores y los fuegos artificiales se enfrenta a la magia oscura, es una oda visual al oficio del cineasta. Raimi, un maestro del horror y de la puesta en escena dinámica, aprovecha este clímax para celebrar el artificio. Nos dice que no importa si la magia no es real mientras que la esperanza que genera sí lo sea. Al despojar a Oscar de su máscara de gran mago, la película no lo humilla, sino que lo consagra. El triunfo final no reside en la derrota definitiva de las brujas, sino en la aceptación colectiva de una verdad compartida. Oscar Dix encuentra su lugar en el mundo no como un monarca todopoderoso, sino como un guía que utiliza la ilusión para recordarle a la gente, incluso en los tiempos más oscuros, siempre existe la posibilidad de elegir un camino mejor. La película se despide dejándonos con la sensación de que, al igual que los habitantes de Oz, todos nosotros necesitamos, de vez en cuando, creer en un truco que nos devuelva la fe en nosotros mismos. Esta travesía por el mundo de Oz no estaría completa sin reflexionar sobre el peso que el legado de L. Frank Baum ejerce sobre cada fotograma, y cómo Raimi decide honrarlo no a través de la imitación servil, sino mediante una expansión imaginativa de su cosmogonía. Es notable cómo el diseño de los entornos, desde el camino de baldosas amarillas hasta el oscuro y amenazante bosque de los susurros, no busca un realismo fotográfico, sino una estética pictórica que parece sacada de un libro de cuentos ilustrado por artistas del siglo XIX. Esta elección estilística subraya que el viaje de Oscar es tanto un tránsito geográfico como una incursión en las profundidades de la imaginación humana, un espacio donde las reglas de la lógica ceden ante las leyes de la emoción. La caracterización de los personajes secundarios como ciudadanos de este universo refuerza esta idea de que Oz es un reflejo magnificado de las carencias del mundo real. Los habitantes de la ciudad Esmeralda, con sus ropajes suntuosos y su ansiedad colectiva, representan la vulnerabilidad de una sociedad que, ante la incertidumbre, prefiere aferrarse a una fantasía reconfortante antes que enfrentar una verdad cruda. Al observar a los ciudadanos aplaudir ante las proyecciones de Oscar, comprendemos que su fe no es una muestra de ignorancia, sino un acto de supervivencia. Ellos necesitaban creer en algo, y el estafador de Kansas, armado solo con sus proyectores y su carisma, les otorgó el regalo de la esperanza, convirtiéndose involuntariamente en el profeta que ellos mismos habían conjurado. La química entre el elenco aporta una humanidad que a menudo se siente ausente en las grandes producciones de estudio. La interacción entre James Franco y Mila Kunis, en particular, está cargada de una tragedia latente. Sus escenas iniciales, imbuidas de una chispa de romance juvenil, se vuelven dolorosas al recordar el destino final de la bruja. Esta progresión nos obliga a cuestionar hasta qué punto somos responsables del dolor de quienes nos rodean, especialmente cuando nuestras acciones están motivadas por un egoísmo que no reconoce consecuencias. La caída de Theodora no es un evento fortuito, sino la consecuencia directa del engaño de Oscar, una cicatriz indeleble que hace que su posterior redención no se sienta como un regalo gratuito, sino como una carga que él elige llevar con humildad. Al mirar atrás, el filme se erige como una lección sobre la naturaleza de la identidad. Oscar pasa gran parte de la película intentando ser alguien que no es, escondiéndose tras los trucos de su maletín, hasta que comprende que su valor real no reside en la autenticidad de sus dones, sino en la autenticidad de sus intenciones.
Cuando finalmente acepta su rol de mago, no lo hace mediante un hechizo, sino a través de la puesta en escena, utilizando su ingenio para proteger a los suyos. Es una metáfora exquisita sobre la labor del director de cine, aquel que manipula luces, sonidos y sombras para despertar en el público emociones genuinas. Sam Raimi nos entrega así una obra que es, ante todo, un ejercicio de honestidad sobre el arte de la mentira, confirmándonos que, en ocasiones, necesitamos ver la ilusión para finalmente poder contemplar la verdad con los ojos abiertos. La atmósfera de Oz se siente impregnada de una nostalgia tangible, una cualidad que Raimi sabe explotar para recordarnos que, tras el barniz del espectáculo, siempre hay una búsqueda de conexión humana. El hecho de que Oscar Dix no tenga un linaje heroico, ni una varita que responda a su voluntad, lo convierte en un protagonista infinitamente más fascinante que cualquier paladín tradicional. Su grandeza, al final de la jornada, es una construcción colectiva. Él es el catalizador, pero es la voluntad de aquellos que lo rodean la que realmente sella el destino del reino. La película nos invita a considerar que el liderazgo no es un atributo innato, sino una decisión que se toma en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando el miedo nos invita a huir pero el corazón nos dicta que debemos sostener la posición. Es particularmente conmovedor el contraste entre el Oscar que vemos al principio, ensimismado y preocupado por el tamaño de sus propias ambiciones, y el hombre que finalmente se coloca tras el telón en la batalla decisiva. Su transformación evoca el espíritu de los viejos artesanos del vodevil, personas que entendían que el público no solo paga por ver un truco, sino por sentir la emoción de lo imposible. Al utilizar el ingenio para suplir la falta de magia natural, Oscar democratiza el heroísmo. Nos demuestra que no hace falta ser un elegido para hacer frente a la injusticia. Esta idea se vuelve especialmente potente al ver cómo sus herramientas, antes destinadas a engañar a incautos en ferias de pueblo, se convierten ahora en instrumentos de liberación. La complejidad moral de las brujas también merece una reflexión profunda, pues ellas actúan como las guardianas de un equilibrio que se tambalea. Evanora, con su ambición desmedida, representa el peligro de buscar el poder por el poder mismo, una trampa en la que cualquier persona ambiciosa podría caer fácilmente. Su presencia constante es un recordatorio de que la sombra siempre acecha detrás de la luz. Por otro lado, la pureza de Glinda no es ingenua. Es una forma de resiliencia que desafía la crueldad de su hermana y el escepticismo inicial del mago. Michelle Williams infunde al personaje una calidez que equilibra las aristas más afiladas del relato, demostrando que la fe en el otro es, en sí misma, una fuerza sobrenatural capaz de transformar la realidad. En última instancia, el viaje de Oscar Dix es una exploración sobre la madurez. Al abandonar las pretensiones de su vida en Kansas para abrazar su papel en Oz, el protagonista completa un arco de carácter que nos resulta profundamente humano. No deja de ser un estafador, pero ahora usa sus dones para algo noble. No deja de ser un ilusionista, pero ahora lo hace para iluminar el camino de los demás. La moraleja final resuena con una sencillez brillante: todos somos directores de nuestra propia función. Y aunque a veces tengamos que construir nuestra realidad con hilos, espejos y mucha imaginación, lo importante es que el mensaje que transmitimos sea, en el fondo, un acto de bondad. Es, después de todo, el único tipo de magia que realmente perdura cuando se apagan las luces del teatro. La resolución del conflicto en Oz no marca solo un final narrativo, sino el inicio de una nueva existencia para Oscar, quien ahora comprende que su vida en el circo, aunque humilde y a menudo deshonesta, contenía los fragmentos de la sabiduría necesaria para liderar. Es una lección sobre cómo nuestras experiencias pasadas, por pequeñas que parezcan, se convierten en los cimientos de nuestro carácter. Al ver a Oscar observar el horizonte desde su nuevo palacio, no vemos al hombre arrogante que escapó de Kansas en un globo aerostático. Vemos a alguien que finalmente ha aceptado que el mayor espectáculo de su vida no es el que hace para los demás, sino el que construye día a día mediante sus acciones y su compromiso con los desprotegidos. La niña de porcelana, ahora consolidada como una compañera de armas y confidente, actúa como el ancla moral definitiva. Ella representa la vulnerabilidad que Oscar ha aprendido a proteger en lugar de explotar. La interacción entre ambos, un gigante de pies cansados y una pequeña figura de cerámica, encapsula la esencia del filme, la idea de que la verdadera grandeza reside en cuidar lo que es frágil. La maduración de su relación es un eco de la propia evolución del protagonista,
pasando del egoísmo del prestidigitador solitario a la empatía del líder que entiende que su bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de su comunidad. El legado visual de esta aventura deja una huella profunda en la psique del espectador, pues nos enseña a mirar más allá de la superficie de las cosas. La brillantez de los colores y la extravagancia de los paisajes de Oz funcionan como una metáfora de la capacidad humana para embellecer un mundo que a menudo se presenta gris. Sam Raimi logra que entendamos que la magia no reside en la posibilidad de lanzar rayos por las manos o volar, sino en la capacidad de ver belleza donde otros ven ruinas. Esta perspectiva transforma el acto de vivir en un ejercicio creativo, donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de interpretar el papel que elija, siempre que ese papel contribuya a un bien mayor. Al cerrar el telón sobre esta versión de Oz, queda la sensación de que hemos sido testigos no solo de una lucha entre el bien y el mal, sino de una batalla interna por la autenticidad. La honestidad de Oscar al revelar su farsa ante la multitud es el acto de magia más impresionante de toda la cinta, porque requiere una valentía que ningún truco de espejos podría replicar. Es el momento en el que el individuo trasciende la ficción. En este sentido, la película se convierte en una obra sobre la redención necesaria para que cualquier ser humano pueda llamarse a sí mismo completo. Nos retiramos de este mundo fantástico con la lección aprendida: somos, en esencia, lo que decidimos proyectar hacia el mundo, y si elegimos proyectar esperanza, nuestra vida, por muy común que parezca, acabará convirtiéndose en algo extraordinario. El impacto de este filme trasciende las pantallas porque nos invita a reconciliarnos con nuestras propias sombras, tal como hace Oscar al aceptar que su pasado como estafador no tiene por qué definir su futuro como protector. La narrativa sugiere que todos portamos una maleta llena de trucos, errores y secretos, pero que poseemos la libertad soberana de decidir si utilizaremos ese bagaje para manipular a quienes nos rodean o para construir un refugio donde la esperanza pueda florecer. Sam Raimi, con su sensibilidad de cineasta que conoce bien el valor del artificio, logra que esa lección se sienta íntima, transformando un mito épico en una historia sobre la importancia de elegir quién queremos ser cuando nadie nos está mirando. El papel de Finlay y la niña de porcelana se vuelve aún más significativo en esta etapa final, pues ellos personifican la lealtad incondicional que Oscar nunca se sintió merecedor de recibir. Su presencia es el recordatorio constante de que la redención es un proceso que requiere testimonio. Necesitamos a otros que vean nuestra transformación para que ésta cobre validez. Ver a un mono alado y a una pequeña muñeca de cerámica confiar ciegamente en un hombre que, en un principio, solo buscaba su propio beneficio, es el catalizador que rompe las últimas barreras defensivas del protagonista. Esa conexión emocional es el corazón palpitante de Oz, demostrando que incluso en un mundo dominado por la tecnología visual, lo que realmente perdura es la calidez del vínculo humano. La figura de Glinda también se asienta como un pilar inamovible, representando esa paz que solo llega cuando dejamos de intentar controlar el mundo para empezar a servirlo. Su dinámica con Oscar es el reflejo de una madurez compartida. Ella no lo juzga por sus errores pasados, sino que lo desafía a estar a la altura de la imagen que los ciudadanos de Oz tienen de él. Es una lección sutil sobre la influencia. A veces, la mejor manera de transformar a alguien es tratándolo no como es, sino como la persona en la que puede convertirse. Este juego de espejos, donde el mago se ve reflejado en los ojos de una bruja bondadosa, es lo que permite que su metamorfosis se sienta honesta y duradera. Finalmente, al contemplar la ciudad Esmeralda bajo el mando de este nuevo líder, comprendemos que el reino no ha sido salvado por un poder sobrenatural, sino por una actitud frente a la existencia. La magia en Oz, al terminar, no es un objeto que se posee, sino una intención que se practica. Raimi nos regala la conclusión de que, en un mundo donde el cinismo parece ser la moneda más segura, decidir creer en algo noble es un acto de valentía política y personal. Oscar Dix, el mago de circo que soñaba con ser grande, finalmente alcanza la grandeza no por lo que logra extraer del mundo, sino por lo que se atreve a entregarle a los demás, dejando claro que el verdadero cine, igual que la verdadera magia, es aquel que nos deja un poco más convencidos de nuestra propia capacidad de hacer el bien. La estela que deja esta historia tras sus créditos finales es, sobre todo, una invitación a reconciliarnos con nuestra propia imperfección. Al observar a Oscar Dix observando su propio imperio de luz,
Recordamos que la vida real rara vez ofrece una varita mágica para solucionar nuestros problemas, pero sí nos entrega las herramientas para improvisar soluciones cuando el camino se torna incierto. La narrativa, con su mezcla de fantasía desbordante y realismo psicológico, nos sugiere que todos tenemos un poco de ese mago de Kansas, un deseo profundo de ser importantes, una tendencia a ocultar nuestras inseguridades tras una máscara de confianza y, fundamentalmente, la capacidad latente de convertirnos en héroes de nuestras propias circunstancias. Resulta fascinante observar cómo la película juega constantemente con la noción del observador. Raimi nos pone en los zapatos de los ciudadanos de Oz, que miran al cielo con esperanza, y a la vez en los zapatos de Oscar, que desde su puesto de control sabe que los milagros son, a menudo, una cuestión de perspectiva y destreza técnica. Esta dualidad nos hace cuestionar la naturaleza de la realidad que nosotros mismos consumimos. En una época saturada de imágenes filtradas y verdades manufacturadas, la historia de Oz nos devuelve a la esencia del encanto, no importa el mecanismo que sostiene el truco, sino el impacto que éste provoca en el espíritu. La ilusión es, en su forma más pura, un puente tendido hacia la fe en lo imposible. La melancolía que envuelve el recuerdo de Kansas, ese lugar gris que Oscar despreciaba, se transforma hacia el cierre del filme en una comprensión necesaria. Él necesitaba esa aridez para apreciar la explosión de colores y emociones de Oz. Esta progresión nos enseña que el descontento, a veces, es el motor indispensable para la búsqueda. Si Oscar hubiera estado satisfecho con su vida mediocre bajo la lona del circo, nunca habría tenido el coraje de enfrentar al tornado, ni de aprender el valor de la amistad, ni de descubrir que el amor, incluso en medio de un campo de batalla, puede ser el escudo más resistente. El mago no cambió el mundo de Oz, sino que se permitió ser cambiado por él. Al final, la figura del director que orquestra su propio destino se convierte en la metáfora definitiva de la condición humana. Oscar ya no busca el aplauso del público como una validación vacía, sino que encuentra propósito en la seguridad de aquellos a quienes protege. Es un cierre circular y satisfactorio. El estafador que quería ser un gran hombre ha descubierto que la grandeza no consiste en acumular poder, sino en la capacidad de otorgar esperanza a quienes han perdido la suya. Esta versión del cuento es, en esencia, un tributo a la resiliencia y a la magia cotidiana que reside en cada decisión altruista. La historia se despide recordándonos que, aunque el escenario sea falso y los hilos sean visibles, la emoción que sentimos al ser parte de algo más grande es, sin duda alguna, la forma más auténtica de magia que existe. La belleza persistente de esta interpretación de Oz radica en su capacidad para validar las emociones humanas, dentro de un marco de fantasía desmedida. A medida que el relato se cierra, comprendemos que el mayor logro de Oscar Dix no fue derrotar a la tiranía con sus proyectores, sino haber cultivado una vulnerabilidad que le permitió conectar con los demás. Al igual que un ilusionista que confiesa cómo funciona su truco, el personaje nos enseña que la magia más perdurable es la que surge de la honestidad compartida. Ese momento en el que él se quita la máscara ante el pueblo es un acto de valentía emocional que resuena profundamente en una audiencia contemporánea, constantemente presionada por el imperativo de mostrar una fachada de invulnerabilidad. La inclusión de personajes como Finlay y la niña de porcelana no es una simple concesión narrativa, sino un recordatorio constante de que la redención es un acto comunitario. Ellos, con su lealtad inquebrantable, funcionan como el espejo donde Oscar ve reflejado el hombre que desea ser. La fragilidad de la niña, en particular, sirve como el motor que impulsa a Oscar a trascender su propio egoísmo. Ver cómo la cuida, cómo la repara y cómo la protege de un mundo que ha intentado quebrarla, es el pilar afectivo que sostiene todo el peso de la épica. Esta dinámica sugiere que la grandeza de un individuo se mide, fundamentalmente, por su capacidad de ser el guardián de la inocencia en tiempos de adversidad. Raimi, con su ojo experto en la estética del asombro, logra que el artificio visual del filme se convierta en una extensión del mundo interno de sus personajes. Cada color saturado, cada destello de luz y cada sombra proyectada no están ahí solo para deslumbrar, sino para subrayar que la realidad es, en gran medida, el resultado de nuestra percepción. Es una lección que se extiende más allá de la pantalla, al igual que los ciudadanos de Oz, nosotros también elegimos en qué creer y qué narrativas abrazar para darle sentido a nuestro camino. El mago, a pesar de sus debilidades,
Nos ofrece un regalo inestimable al recordarnos que la esperanza es una herramienta que podemos fabricar nosotros mismos, incluso cuando los cielos se tiñen de gris. Al reflexionar sobre el viaje completo, queda claro que esta película es una carta de amor apasionada al oficio de contar historias. El cineasta, al igual que su protagonista, manipula luces y sombras para construir una verdad que, aunque técnica y construida, resulta profundamente veraz en sus consecuencias. La conclusión es esperanzadora y reafirma que, sin importar los errores del pasado o la pequeñez de nuestros comienzos, siempre existe la posibilidad de elegir un camino que nos permita ser recordados no por nuestras ambiciones, sino por nuestra capacidad de iluminar el entorno de quienes nos rodean. Al final, el Mago de Oz no nos deja con la estupefacción de un truco, sino con la calidez de haber comprendido que todos somos, a nuestra manera, arquitectos de nuestra propia magia. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y comentar la película Oz, The Great and Powerful de 2013. La historia comienza en la gris y monótona Kansas de 1905, donde conocemos a Oscar Dix, un mago de circo de poca monta cuya ambición es tan grande como su falta de escrúpulos. Interpretado por James Franco, quien logra capturar esa mezcla de encantador estafador y hombre profundamente inseguro. Oscar sueña con convertirse en un grande como Houdini, pero termina atrapado en una vida de trucos baratos y engaños amorosos. Su carrera es un reflejo de la era dorada del vodevil, un tiempo donde la ilusión era la única moneda de cambio contra la realidad depresiva. Un tornado, fuerza imparable de la naturaleza, arranca a Oscar de su mundo y lo lanza hacia la vibrante y saturada tierra de Oz. Al aterrizar, el espectador nota de inmediato cómo Sam Raimi, el director, rinde homenaje al clásico de 1939 mediante una transición magistral del formato cuadrado al cinemascope, un guiño técnico que evoca la magia del cine antiguo. Allí, Oscar se encuentra con Theodora, una bruja de corazón frágil interpretada por Mila Kunis, cuya evolución de una joven ingenua a la icónica malvada es uno de los puntos más trágicos de la trama. Ella cree ciegamente en la profecía de que un mago poderoso llegará para salvarlos, una creencia que oscurece el juicio de Oscar, quien decide seguirles el juego por pura codicia. A lo largo de su viaje, Oscar se encuentra con Evanora, encarnada por Rachel Weisz con una elegancia gélida y manipuladora, y con Glinda, la encarnación de la bondad de Michelle Williams. La dinámica entre estas mujeres no es solo un conflicto de fantasía, sino una representación de las facetas del poder femenino bajo presión. Lo fascinante aquí es cómo Oscar, un hombre que nunca ha sido un héroe, debe aprender a usar su conocimiento de la prestidigitación para fingir que es un mago real, utilizando proyectores, humos y espejos. Es una metáfora brillante sobre el cine mismo, como a través de trucos técnicos y juegos de luces, alguien puede crear un mundo donde los demás crean en la esperanza. El clímax de la cinta, donde Oscar organiza una resistencia armada solo con ilusiones ópticas, es el momento donde el personaje finalmente se redime. Deja de buscar el oro y el estatus para proteger a los habitantes de Oz, quienes, a pesar de sus debilidades, han visto en él algo que él mismo no sabía que tenía: integridad. Al final, Oscar no se convierte en un guerrero ni en un hechicero con poderes divinos, sino en un director de escena que utiliza su ingenio para derrotar a la tiranía. La moraleja resulta refrescante porque nos recuerda que, en un mundo lleno de cinismo, la capacidad de maravillarse y la disposición a crear ilusiones positivas pueden ser herramientas de cambio social tan poderosas como cualquier espada mágica. Es, en esencia, una carta de amor de Raimi a todos los que trabajamos creando mundos de fantasía, recordándonos que el corazón siempre supera al truco. La transformación de Oscar no ocurre en el vacío, sino que se nutre de sus compañeros de viaje, seres que humanizan su ego desmedido. La inclusión de Finlay, el mono alado, y la niña de porcelana añade una capa de ternura necesaria que equilibra el escepticismo inicial del protagonista. Finlay, con la voz astuta y entrañable de Zach Braff, funciona como la conciencia que Oscar nunca quiso tener, obligándolo a confrontar su propia mediocridad. Por otro lado, la fragilidad física de la niña de porcelana es una metáfora visual impactante sobre la resiliencia. Verla reconstruirse tras haber sido destrozada simboliza la capacidad de Oz para curar las cicatrices del alma, incluso aquellas que el mismo Oscar provocó con su negligencia.
Es imposible ignorar el trabajo de diseño de producción, que se siente como una extensión del estilo visceral y enérgico de Sam Raimi. A diferencia de otras adaptaciones que optan por un realismo plano, esta versión abraza la artificialidad. Los colores chillones, las flores gigantes y las cascadas que parecen salidas de una pintura impresionista refuerzan la idea de que Oz no es un lugar real, sino un estado mental. Es una apuesta estética que homenajea a los pioneros del cine de efectos especiales, aquellos magos como George Méliès que, al igual que Oscar, utilizaban herramientas artesanales para asombrar a un público sediento de maravillas. Raimi logra que el espectador sienta la textura del mundo, eliminando la distancia fría que a veces imponen las imágenes generadas por computadora. La evolución de Teodora hacia la Bruja Verde es, quizá, el elemento más desgarrador de toda la narrativa. La actuación de Mila Kunis, que comienza con una vulnerabilidad luminosa, se convierte en un retrato descarnado de cómo el desamor y la traición pueden torcer la psique humana. Su transformación física no es solo un cambio de vestuario, sino la representación de una pérdida absoluta de esperanza. Ella representa todo lo que Oscar podría haber sido si hubiera permitido que el cinismo del mundo real lo consumiera por completo. Frente a ella, la Glinda de Michelle Williams se mantiene como un faro de estabilidad inamovible, una figura casi angelical cuya fuerza reside en su empatía y no en la fuerza bruta. Al final, cuando Oscar revela que sus grandes poderes no son más que proyecciones mecánicas, la película alcanza su punto de mayor honestidad. Al admitir su naturaleza de estafador frente a los ciudadanos de Oz, él gana algo mucho más valioso que una corona, gana la confianza real de quienes lo rodean. La gran revelación es que, a veces, un buen engaño realizado con buenas intenciones es más poderoso que una verdad cruda y paralizante. El Oz de James Franco nos enseña que el heroísmo no requiere magia verdadera, sino la valentía de presentarse ante los demás tal como uno es, con todos sus defectos, y aún así decidir luchar por algo que valga la pena. Es una conclusión profundamente cinematográfica, que valida el acto de contar historias como la forma más noble de engaño posible. El viaje de redención de Oscar Diggs resuena con una profundidad emocional que a menudo se pierde en las superproducciones modernas. Existe una melancolía subyacente en el personaje que James Franco logra transmitir con pequeños gestos, como esa mirada furtiva hacia el horizonte cuando recuerda a su familia en Kansas o el modo en que ajusta su levita antes de enfrentar un peligro, intentando mantener la compostura de un hombre que se siente constantemente como un impostor. Esta vulnerabilidad es lo que realmente permite que la audiencia conecte con él. No es un héroe de leyenda ni un elegido por los dioses, sino un hombre común que, acorralado por sus propias mentiras, descubre que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La relación entre Oscar y la niña de porcelana funciona como el eje moral del filme. Ella representa la inocencia absoluta y la necesidad de cuidado, algo que el protagonista, acostumbrado a tratar a las personas como piezas de ajedrez para su beneficio, nunca había considerado. Cuando Oscar utiliza sus habilidades de artesano para reparar las piernas rotas de la niña, el acto trasciende la simple manualidad, es una reparación espiritual. En ese momento, el espectador entiende que el mago ha dejado de buscar su propio provecho para asumir, por fin, la responsabilidad de proteger a los más débiles. Es una lección sobre la empatía que transforma al estafador en un tutor protector, dotando a la historia de un núcleo afectivo que se siente genuino y cálido. Sam Raimi, a través de su lente, parece recordarnos que los monstruos y las brujas son, en el fondo, proyecciones de nuestras propias sombras. La envidia de Evanora y el dolor de Teodora actúan como espejos oscuros de las inseguridades que Oscar albergaba al principio. La narrativa sugiere que el poder maléfico no nace de una fuente mística, sino de la acumulación de pequeñas heridas no sanadas. Rachel Weisz, con esa frialdad aristocrática y esa mirada cortante, eleva a Evanora a un nivel de amenaza que se siente personal, convirtiendo la lucha por Oz en una batalla por el alma misma de sus habitantes. Mientras tanto, Michelle Williams, con su dulzura inquebrantable, actúa como la contraparte necesaria. Su Glinda no es débil por ser amable, sino que demuestra que la bondad radical es, en realidad, el acto de rebeldía más difícil de sostener. El desenlace, donde la tecnología primitiva de los proyectores y los fuegos artificiales se enfrenta a la magia oscura,
Es una oda visual al oficio del cineasta. Raimi, un maestro del horror y de la puesta en escena dinámica, aprovecha este clímax para celebrar el artificio. Nos dice que no importa si la magia no es real mientras que la esperanza que genera sí lo sea. Al despojar a Oscar de su máscara de gran mago, la película no lo humilla, sino que lo consagra. El triunfo final no reside en la derrota definitiva de las brujas, sino en la aceptación colectiva de una verdad compartida. Oscar Dix encuentra su lugar en el mundo no como un monarca todopoderoso, sino como un guía que utiliza la ilusión para recordarle a la gente, incluso en los tiempos más oscuros, siempre existe la posibilidad de elegir un camino mejor. La película se despide dejándonos con la sensación de que, al igual que los habitantes de Oz, todos nosotros necesitamos, de vez en cuando, creer en un truco que nos devuelva la fe en nosotros mismos. Esta travesía por el mundo de Oz no estaría completa sin reflexionar sobre el peso que el legado de L. Frank Baum ejerce sobre cada fotograma, y cómo Raimi decide honrarlo no a través de la imitación servil, sino mediante una expansión imaginativa de su cosmogonía. Es notable cómo el diseño de los entornos, desde el camino de baldosas amarillas hasta el oscuro y amenazante bosque de los susurros, no busca un realismo fotográfico, sino una estética pictórica que parece sacada de un libro de cuentos ilustrado por artistas del siglo XIX. Esta elección estilística subraya que el viaje de Oscar es tanto un tránsito geográfico como una incursión en las profundidades de la imaginación humana, un espacio donde las reglas de la lógica ceden ante las leyes de la emoción. La caracterización de los personajes secundarios como ciudadanos de este universo refuerza esta idea de que Oz es un reflejo magnificado de las carencias del mundo real. Los habitantes de la ciudad Esmeralda, con sus ropajes suntuosos y su ansiedad colectiva, representan la vulnerabilidad de una sociedad que, ante la incertidumbre, prefiere aferrarse a una fantasía reconfortante antes que enfrentar una verdad cruda. Al observar a los ciudadanos aplaudir ante las proyecciones de Oscar, comprendemos que su fe no es una muestra de ignorancia, sino un acto de supervivencia. Ellos necesitaban creer en algo, y el estafador de Kansas, armado solo con sus proyectores y su carisma, les otorgó el regalo de la esperanza, convirtiéndose involuntariamente en el profeta que ellos mismos habían conjurado. La química entre el elenco aporta una humanidad que a menudo se siente ausente en las grandes producciones de estudio. La interacción entre James Franco y Mila Kunis, en particular, está cargada de una tragedia latente. Sus escenas iniciales, imbuidas de una chispa de romance juvenil, se vuelven dolorosas al recordar el destino final de la bruja. Esta progresión nos obliga a cuestionar hasta qué punto somos responsables del dolor de quienes nos rodean, especialmente cuando nuestras acciones están motivadas por un egoísmo que no reconoce consecuencias. La caída de Teodora no es un evento fortuito, sino la consecuencia directa del engaño de Oscar, una cicatriz indeleble que hace que su posterior redención no se sienta como un regalo gratuito, sino como una carga que él elige llevar con humildad. Al mirar atrás, el filme se erige como una lección sobre la naturaleza de la identidad. Oscar pasa gran parte de la película intentando ser alguien que no es, escondiéndose tras los trucos de su maletín, hasta que comprende que su valor real no reside en la autenticidad de sus dones, sino en la autenticidad de sus intenciones. Cuando finalmente acepta su rol de mago, no lo hace mediante un hechizo, sino a través de la puesta en escena, utilizando su ingenio para proteger a los suyos. Es una metáfora exquisita sobre la labor del director de cine, aquel que manipula luces, sonidos y sombras para despertar en el público emociones genuinas. Sam Raimi nos entrega así una obra que es, ante todo, un ejercicio de honestidad sobre el arte de la mentira, confirmándonos que, en ocasiones, necesitamos ver la ilusión para finalmente poder contemplar la verdad con los ojos abiertos. La atmósfera de Oz se siente impregnada de una nostalgia tangible, una cualidad que Raimi sabe explotar para recordarnos que, tras el barniz del espectáculo, siempre hay una búsqueda de conexión humana. El hecho de que Oscar Dix no tenga un linaje heroico, ni una varita que responda a su voluntad, lo convierte en un protagonista infinitamente más fascinante que cualquier paladín tradicional. Su grandeza, al final de la jornada, es una construcción colectiva. Él es el catalizador, pero es la voluntad de aquellos que lo rodean la que realmente sella el destino del reino. La película nos invita a considerar que el liderazgo no es un atributo innato, sino una decisión que se toma en el momento de mayor vulnerabilidad,
Cuando el miedo nos invita a huir, pero el corazón nos dicta que debemos sostener la posición. Es particularmente conmovedor el contraste entre el Oscar que vemos al principio, ensimismado y preocupado por el tamaño de sus propias ambiciones, y el hombre que finalmente se coloca tras el telón en la batalla decisiva. Su transformación evoca el espíritu de los viejos artesanos del vodevil, personas que entendían que el público no solo paga por ver un truco, sino por sentir la emoción de lo imposible. Al utilizar el ingenio para suplir la falta de magia natural, Oscar democratiza el heroísmo. Nos demuestra que no hace falta ser un elegido para hacer frente a la injusticia. Esta idea se vuelve especialmente potente al ver cómo sus herramientas, antes destinadas a engañar a incautos en ferias de pueblo, se convierten ahora en instrumentos de liberación. La complejidad moral de las brujas también merece una reflexión profunda, pues ellas actúan como las guardianas de un equilibrio que se tambalea. Evanora, con su ambición desmedida, representa el peligro de buscar el poder por el poder mismo, una trampa en la que cualquier persona ambiciosa podría caer fácilmente. Su presencia constante es un recordatorio de que la sombra siempre acecha detrás de la luz. Por otro lado, la pureza de Glinda no es ingenua. Es una forma de resiliencia que desafía la crueldad de su hermana y el escepticismo inicial del mago. Michelle Williams infunde al personaje una calidez que equilibra las aristas más afiladas del relato, demostrando que la fe en el otro es, en sí misma, una fuerza sobrenatural capaz de transformar la realidad. En última instancia, el viaje de Oscar Dix es una exploración sobre la madurez. Al abandonar las pretensiones de su vida en Kansas para abrazar su papel en Oz, el protagonista completa un arco de carácter que nos resulta profundamente humano. No deja de ser un estafador, pero ahora usa sus dones para algo noble. No deja de ser un ilusionista, pero ahora lo hace para iluminar el camino de los demás. La moraleja final resuena con una sencillez brillante: todos somos directores de nuestra propia función. Y aunque a veces tengamos que construir nuestra realidad con hilos, espejos y mucha imaginación, lo importante es que el mensaje que transmitimos sea, en el fondo, un acto de bondad. Es, después de todo, el único tipo de magia que realmente perdura cuando se apagan las luces del teatro. La resolución del conflicto en Oz no marca solo un final narrativo, sino el inicio de una nueva existencia para Oscar, quien ahora comprende que su vida en el circo, aunque humilde y a menudo deshonesta, contenía los fragmentos de la sabiduría necesaria para liderar. Es una lección sobre cómo nuestras experiencias pasadas, por pequeñas que parezcan, se convierten en los cimientos de nuestro carácter. Al ver a Oscar observar el horizonte desde su nuevo palacio, no vemos al hombre arrogante que escapó de Kansas en un globo aerostático. Vemos a alguien que finalmente ha aceptado que el mayor espectáculo de su vida no es el que hace para los demás, sino el que construye día a día mediante sus acciones y su compromiso con los desprotegidos. La niña de porcelana, ahora consolidada como una compañera de armas y confidente, actúa como el ancla moral definitiva. Ella representa la vulnerabilidad que Oscar ha aprendido a proteger en lugar de explotar. La interacción entre ambos, un gigante de pies cansados y una pequeña figura de cerámica, encapsula la esencia del filme, la idea de que la verdadera grandeza reside en cuidar lo que es frágil. La maduración de su relación es un eco de la propia evolución del protagonista, pasando del egoísmo del prestidigitador solitario a la empatía del líder que entiende que su bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de su comunidad. El legado visual de esta aventura deja una huella profunda en la psique del espectador, pues nos enseña a mirar más allá de la superficie de las cosas. La brillantez de los colores y la extravagancia de los paisajes de Oz funcionan como una metáfora de la capacidad humana para embellecer un mundo que a menudo se presenta gris. Sam Raimi logra que entendamos que la magia no reside en la posibilidad de lanzar rayos por las manos o volar, sino en la capacidad de ver belleza donde otros ven ruinas. Esta perspectiva transforma el acto de vivir en un ejercicio creativo, donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de interpretar el papel que elija, siempre que ese papel contribuya a un bien mayor. Al cerrar el telón sobre esta versión de Oz, queda la sensación de que hemos sido testigos no solo de una lucha entre el bien y el mal, sino de una batalla interna por la autenticidad. La honestidad de Oscar al revelar su farsa ante la multitud es el acto de magia más impresionante de toda la cinta, porque requiere una valentía que ningún truco de espejos podría replicar. Es el momento en el que el individuo trasciende la ficción. En este sentido,
La película se convierte en una obra sobre la redención necesaria para que cualquier ser humano pueda llamarse a sí mismo completo. Nos retiramos de este mundo fantástico con la lección aprendida: somos, en esencia, lo que decidimos proyectar hacia el mundo, y si elegimos proyectar esperanza, nuestra vida, por muy común que parezca, acabará convirtiéndose en algo extraordinario. El impacto de este filme trasciende las pantallas porque nos invita a reconciliarnos con nuestras propias sombras, tal como hace Oscar al aceptar que su pasado como estafador no tiene por qué definir su futuro como protector. La narrativa sugiere que todos portamos una maleta llena de trucos, errores y secretos, pero que poseemos la libertad soberana de decidir si utilizaremos ese bagaje para manipular a quienes nos rodean o para construir un refugio donde la esperanza pueda florecer. Sam Raimi, con su sensibilidad de cineasta que conoce bien el valor del artificio, logra que esa lección se sienta íntima, transformando un mito épico en una historia sobre la importancia